Hoy, en 678. Siendo algo arbitrarios, dos frases delinearon nuestro rumbo. Una pertenece al Rafa Correa. Que nos roben todo menos la alegría y la esperanza. Porque si perdemos esa forma de actuar, de conducirnos, seríamos una sociedad muy triste y caeríamos en la trampa de los mismos de siempre. Quitarnos la alegría nos quitan la motivación, la autoestima. Entonces insistimos mucho en eso, en mantener la esperanza en alto, la autoestima en alto y hacer las cosas con alegría, con infinito amor. Y la otra, a Ignacio Ramonet. Hoy la información nos oculta la información. Es lo que yo llamo la censura democrática. Junto a Eduardo Aliberti nos visita hoy Ignacio Ramonet. Una noche de gala. Qué lindo que es estar en la tierra después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Un nuevo capítulo de la Opo deshilachada. La vice de Wiener volvió a criticarlo y exigió un mayor reparto de poder. La radical Griselda Tesio, segunda en la línea de mando de Santa Fe, volvió a cargar contra el saliente gobernador por el manejo de su gestión. Además, criticó que nunca se haya institucionalizado el Frente Progresista y reclamó reglas claras hacia el interior de la coalición. Cristina y los Simpsons. Acá en la República Argentina es el único lugar del mundo donde el primer consumo es la carne vacuna. Los que comen puerco, o parezco los Simpsons. No, hombre, ¿cómo es que llegaron güeyes de puerco al techo? Puerco araña, al mal ataca con su telaraña. Su colita retorcida, da besitos con su trompita. Mira, es el puerco araña. Los que comen cerdo son muchos los de Asia, China, en fin. Ya no es chiste. Clarín superó a Barcelona. Hay una nota en defensa de Clarín, dice: no puede estar sin su diario, una carta de lectores. Fíjate lo que dice la carta de lectores. Desde que tengo 3 años, más o menos, A ver. y ahora ando por los 13, recuerdo que en mi casa nunca falta este diario. Con decirle que los días en que no trabaja, se levanta la mamá de esta nena de 13 años, se levanta y sale a las 6 de la mañana, los días que no trabaja, para el puesto, porque no puede esperar la llegada del diario. Me vas a quebrar, boludo. Me quiere quebrar el hijo de... Escuchá lo que le pasa. Me vas a quebrar, boludo. Pobre nena, 13 años tiene, Daniel, imagínate. Ella tiene los ojos del diariero. Ni el Juaco toma en serio a los Duhalde. Que hay elementos suficientes para decir que esta fue una elección tramposa. Hubo modificaciones con un programa especial, de la misma manera, con la misma empresa que se hizo en Venezuela y Ecuador. O casualidad, en Venezuela y Ecuador, esta empresa está siendo juzgada. No me acuerdo el nombre ahora, hoy lo dio mi esposo, yo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, hoy lo dio mi esposo, yo no me acuerdo el nombre. Otro día de noticias de la hostia. 1. Patentamiento automotor. El número de vehículos patentados durante agosto fue de casi 80.000 unidades, 79.826, lo que representa un incremento del 39% comparado con el mismo mes del año anterior. 2. Nigeria conoció nuestro poderío. Jugando Di María, Messi tocó de primera para Higuaín, lo tiene Higuaín, ¡gol! ¡Gol! Michelovi. La robó la Pulga, acelera. Está esperando Higuaín, pasó, qué golazo puede llegar a ser, qué golazo, tapó la altura y el gol de Argentina. ¡Gol!
Mirá qué pelota que puso acá para el tercero. Tapó el arquero, el rebote y es gol. ¡Gol! 3. Básquet imparable. Va a ganar Argentina. Final. Nueva victoria argentina. Contundente victoria argentina. Siembra y cosecha. 678. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Nosotros nos reunimos, yo no sé el nombre que le quieren poner, ustedes le ponen 6, 7, a veces 8, 6, 7, a veces 8, no importa. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. ¿Cómo está el estudio? Muy buenas noches, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, ¿cómo les va? Muy bien. Programón tenemos hoy. Programón. ¿Lo saben todos ya? Sí. Me alegro. Tenemos acá al lado. Hoy está con nosotros para compartir el programa Eduardo Aliberti. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. El locutor, periodista y profesor universitario. En el año 97 creó la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, ETER, la primera institución argentina de ese tipo, ¿no? Bueno, bienvenido, Eduardo. Gracias. También tenemos otro invitado que ustedes lo veían en la apertura, una presentación especial en este caso para un invitado especial en un momento muy especial del mundo. Lo vemos. Nació en Redondela, Pontevedra, España, en 1943. Doctorado en Semiología e Historia de la Cultura en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París. Ha desarrollado una vasta y prestigiosa carrera periodística. Desde 1990 hasta 2008, dirigió la edición francesa de Le Monde Diplomatique y desde ese año la edición española de la publicación. Cofundador de la organización no gubernamental Media Watch Global, Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación. Fundador y presidente de honor de la organización ATTAC. Es uno de los promotores del Foro Social Mundial de Porto Alegre. Ramonet es autor de una veintena de libros, entre los que se puede mencionar La tiranía de la comunicación, La golosina visual, Marcos, La dignidad rebelde, Guerras del siglo XXI, Irak, Historia de un desastre, Fidel Castro, biografía a 2 voces, París rebelde, guía política y turística de una ciudad, y La catástrofe perfecta, crisis del siglo y refundación del porvenir. Hoy, en 678, nos visita Ignacio Ramonet. Bueno, muy bienvenido. Muchas gracias. Es un placer para nosotros que participe del programa, Ramonet, realmente. Aquí en el programa tenemos una sección donde habitualmente se reflejan siempre las diferencias que hay entre lo que ocurrió y cómo se cuenta aquello que ocurrió. Se llama País Virtual versus País Real, en este caso alrededor del tema del fraude, los periodistas, etcétera, etcétera. Lo vemos. Los Duhalde intentan reflotar la operación Fraude. El país virtual versus el país real. Anoche Chiche Duhalde intentaba reflotar la operación Fraude, pero ni el Joaco Morales Solá le llevaba el apunte. Actas no firmadas, actas iguales con la misma letra, 200 por lo menos. Y esto ha pasado, pero fue una elección interna. Lo que hay que evitar es que... Pero ¿usted está segura que hubo irregularidades? Pero ¿Se pueden probar? Lo que digo y lo que sostengo es que hay elementos suficientes para decir que esta fue una elección tramposa. Yo creo que la sociedad tiene que saber que esta fue una elección complicada, es profeso, con enormes irregularidades. Las actas de escrutinio
Nunca fueron que iban al ministerio y del ministerio al Correo Central. Nunca fue así. Ahora es así. Y ahí, como le conté este caso, le puedo contar miles de ¿Usted cree que en ese paso intermedio, pero por supuesto, que es la autoridad política, puede haber una modificación? Ahí hubo modificaciones con un programa especial, de la misma manera, con la misma empresa que se hizo en Venezuela y Ecuador. O casualidad, en Venezuela y Ecuador, esta empresa está siendo juzgada. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, hoy lo dio mi esposo, yo no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora, hoy lo dio mi esposo, yo no me acuerdo el nombre. Suena sospechoso que Hilda González base su estratagema en cuestionar a una empresa cuyo nombre desconoce. Retrocedamos unos días en el tiempo y rememoremos cuando el último domingo quedaban perfectamente contrastados el país virtual y el país real. Este es el país virtual. En ningún momento se habló de fraude. Creo que no hubo siquiera un dirigente de la oposición que haya mencionado la palabra fraude. Y este, el país real. Sí hubo fraude, yo no le tengo miedo a la palabra fraude, Todas estas anomalías, irregularidades, fraude, también le han embarrado a la presidenta lo que pudo haber sido una elección mucho más transparente. ¿Hubo fraude o no hubo fraude en las elecciones primarias? Más bien que hubo fraude. El fraude, una vez que se instala, después no se puede desinstalar. Hubo un fraude realmente escandaloso. No hubo siquiera un dirigente de la oposición que haya mencionado la palabra fraude. De igual modo, una periodista del grupo, habitante del país virtual, pintaba una crispación del ministro del Interior Florencio Randazzo. El país real mostraba que el enojo era del periodista de La Nación, Mariano Obarrio. Yo le estoy leyendo el titular del diario, pero no se enoje porque no es un ataque personal. Pese a las quejas, el gobierno... Perdón, le pido respeto. ¿Por qué se enoja el periodista de La Nación? Porque yo hago mención a una nota que hace el 28 de agosto, donde dice el título: no cambiarán presidentes de mesa. Pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre las mismas autoridades que el 14 de agosto. Me cansé de repetirle a este periodista como a otro que las autoridades de mesa las designa la justicia electoral. Uno piensa, en realidad no lo saben o hay mala intención. ¿Qué tenemos que ver nosotros con la designación de autoridades de mesa? No está mal editada. Quizás se toma de una, a lo mejor de una imprecisión en la bajada para decir que La Nación quiere, en este caso, o en mi caso personal, que yo quiero, claro, alentar las versiones del fraude. Si el argumento del periodista es, en la nota está bien y el título está mal, debería pelearse con su editor, Sí, no con el ministro. jamás te levantaste y te fuiste enojado, te diste un portazo. ¿Por qué? Cuando terminó Randazzo de responder mi pregunta, yo estaba muy enojado, me levanté y me fui. Después, la verdad es que al pasar por una puerta, estaba con un poco de bronca y le pateé la puerta y se escuchó un ruido de portazo. Sí, se escuchó. La pregunta concreta es si este es el sistema que vamos a repetir. Un poco de tranquilidad, Sí, ¿no? Randazzo, me parece. Paciencia, tolerancia, serían palabras tan lindas para aplicar. Ni bien se levanta uno. Me levanté y me fui. Dejando un poquito de lado lo temperamental todo el tiempo. ¿Qué les parece? Vamos que podemos, vamos que podemos. Volvamos a los países real y virtual y a las distintas varas con que se juzgan diarias situaciones. Hace unos meses, la CIP visitó nuestro país. Un periodista de Canal 7 formuló preguntas picantes a su titular. Así lo tituló el hegemónico Clarín. La ley de medios, si se llega a aplicar, si no continúan los procesos legales deteniendo la ley, lo que va a suceder es que van a cambiar de manos y entonces va a servir también como premio o castigo la concesión de las frecuencias radioeléctricas. Marroquín, pero ¿a usted le preocupa que una ley esté vigente, ampliamente votada, y le preocupa que no se siga frenando a través de recursos de amparo? Esto es lo que acaba de decir, que una ley ampliamente votada no se aplique y le preocupa que no se siga frenando. Es una ley soberana, ampliamente votada por el Congreso de la Nación. Entendemos que la ley está en este momento, su discusión... Está en vigencia la ley, está en vigencia la ley en su totalidad, hay un solo artículo. Es correcto, estoy enterado. Esta ley
es nefasta totalmente para el control de la información. Clarín, movida kirchnerista. El periodismo militante en plena función. Clima hostil de medios afines al gobierno. Periodistas K y una insólita presión en la conferencia de prensa. Ahora, cuando el contrapunto es entre un ministro del gobierno y un periodista de la corporación, los titulares son diametralmente opuestos a aquellos. Ministro Mariano Barrio del Diario de la Nación, la pregunta es, ¿los periodistas a partir de ahora vamos a tener que pedirle permiso al gobierno para publicar una denuncia de la oposición? ¿Vamos a tener que pedirle permiso a la Casa Rosada, al ministro del Interior, a la presidenta? No, creo que no ha quedado claro, no tienen que pedirle permiso a nadie. Lo que tienen que tratar, ¿sí?, como periodistas, es de buscar la verdad y de informar la verdad, con absoluta objetividad, cosa que ha faltado en todas las notas que hemos visto desde el día 14 hasta la fecha. Clarín, nueva embestida del gobierno. Acusan a Clarín y a La Nación de atacar a la democracia. La Nación, duro ataque de randazo a la prensa y a la oposición. El sentimiento interno del gobierno de avanzar contra los medios, este ataque ha sido muy grave. Randazo con su amenaza hacia los medios. La verdad que fue un ataque muy duro. Clarín, periodistas K y una insólita presión en la conferencia de prensa. El debate es apasionante. ¿Los medios hegemónicos son la oposición? El domingo con Grondona o Barrio pretendió saldar la disputa entre el secretario de redacción de La Nación y su subconsciente. ¿Cómo es que entonces que el periodismo no puede reflejar denuncias de lo que dice la oposición o punto de vista de la oposición? Porque para el kirchnerismo el periodismo es la oposición. Entonces ahí viene el otro punto que te quería preguntar. Bueno, pero no la es, no la es. Está bien, pero no mira, acabas de dar... Por lo pronto, los medios no son la oposición ni deben serlo. Ni deben serlo. Son críticos, que es una cosa totalmente Perdón, distinta. Mariano, la pregunta para hacernos... Son medios de información. Claro, está bien. El gobierno lo que quiere es desacreditar la información. Es decir, un medio publica una información que en este caso habla de denuncias de la oposición y desacredita el medio. Nosotros lo que hacemos es publicar lo que dice un medio de la oposición, ¿no? Un medio de la oposición, ¿no? Un medio de la oposición, ¿no? Es decir, un dirigente o varios dirigentes de la oposición. Una actitud inteligente, estratégicamente inteligente, es tratar de evitar todos los sayos, no aceptar el sayo de que somos la oposición. No somos la oposición. No tenemos que tener la actitud opositora. Nosotros lo que hacemos es publicar lo que dice un medio de la oposición, ¿no? Bueno, entendió Ignacio la situación que se vivió, digamos, con el ministro del Interior, esa situación que vimos entre el ministro del Interior en el momento que da una conferencia de prensa y Mariano Barrio, un periodista de La Nación. ¿Entendió de qué se trató el conflicto? La pregunta que le quiero hacer en este sentido es si este funcionamiento tan afín a los intereses de la oposición es algo que usted encuentra común en otros países. Sí, es bastante frecuente. En realidad, desde hace algunos años, digamos, la prensa ha asumido en muchos países la función militante, la prensa dominante ha asumido la función militante de ser, digamos, el argumento principal para organizar a la sociedad, ya sea en la oposición o ya sea en el poder, en definitiva. Es decir, en países donde se estima que los gobiernos llevan a cabo una política responsable con respecto a las aspiraciones populares, en ese caso los medios dominantes, prensa, radio, televisión confundidos, se asumen efectivamente como oposición más política que la propia oposición política que puede estar en el Congreso. ¿Por qué cree que ocurre eso? Es una de las dimensiones de la globalización. ¿Sí? La globalización hace que los actores principales no sean los dirigentes políticos, sean los grupos económicos dominantes, económicos y financieros. Y por consiguiente, la defensa de la lógica de la mundialización la asumen los grupos que son los actores dominantes de la globalización.
cuyo objetivo es de convencer al conjunto de la sociedad que la globalización es buena para todo el mundo. El objetivo principal de los medios de comunicación es domesticar a la sociedad, siempre. Y en particular, en este caso, en el marco de la globalización, se trata de convencer a la población, aunque sufra con lo que está ocurriendo con la globalización, aunque sufra. Estamos viendo en este momento, por ejemplo, en Europa, en muchos países, un gran sufrimiento social que se expresa por el movimiento de los indignados, que va más allá de Europa. En este momento lo estamos viendo en Israel. En el caso de Israel, por ejemplo, para no hablar de Europa, es muy interesante, porque es un país que tiene una tasa de crecimiento muy importante, pero una lógica neoliberal muy fuerte, un integrismo neoliberal. Y las víctimas son las nuevas generaciones, que no tienen futuro, y las clases medias, que se ven amenazadas con un desclasamiento. Aunque el país tenga crecimiento, los ciudadanos no se aprovechan de este crecimiento. De ahí la protesta. Y el papel de los medios dominantes es de decir, no, esto es lo mejor que se puede hacer. Tienen ustedes que ser felices, aunque en la vida cotidiana la gente entiende bien que no puede ser feliz. Hay muchos testimonios en Israel, no, digo Israel para no hablar de los países europeos como Grecia, España, donde las condiciones económicas son difíciles y no hay crecimiento o casi no hay crecimiento. Pero aun cuando hay crecimiento, como en el caso de Israel, la gente dice, trabajamos, tenemos sueldos, tenemos profesiones de cierto nivel, y a pesar de eso nos cuesta llegar a fin de mes. Pensando dónde va a quedar el periodismo, está viendo su libro, se llama La explosión del periodismo, ¿qué rol va a jugar? Es otro tema, no es exactamente el que estamos hablando, pero tiene que ver, claro. Okay. A ver, Eduardo, ¿qué opinamos? Yo quiero marcar una, no diferenciación, porque acuerdo absolutamente, pero sí una puntualización. Me parece que la diferencia de Argentina, del periodismo argentino en su rol opositor, en el caso sobre todo de los grandes medios, con los medios de los países centrales, es lo desembosado de cómo plantean su pertenencia de poder. Si tomamos el caso de España, más allá de la abdicación casi editorial que se produjo en el país con el título Fin de ciclo hace poco, en función de la situación que vive Zapatero, todos sabemos que el país ha jugado para el PSOE, casi que hasta que fue constitutivo del pacto de la Moncloa en su momento, y que el PP estaba detrás del diario El Mundo. Y hasta electoralmente son públicos los posicionamientos del New York Times, del Washington Post, del Observatorio Romano, de La República, de Le Quotidien. Digo, es público que juegan un rol ideológico y político. Está claro, no engañan en ese sentido. Distinto es si pasamos a hablar de cuál es la claridad de la conciencia social, no tengo un conscientómetro, la percepción popular en torno de que son como corporaciones, pero está claro cuál es su lugar político. Lo que ha estallado en la Argentina, bueno, para mi gusto ha estallado, es el disfraz del periodismo independiente. Clarín, La Nación no pueden ya mostrar que juegan desde un A lugar, desde un no lugar. Esta es la diferencia que abrió la etapa nacida en 2003 y particularmente, creo yo, a partir del conflicto con el campo, respecto del periodismo de los países centrales. ¿Nora? A mí me parece que, bueno, varias cosas. Con respecto a lo que decía Eduardo de la diferencia, creo que en el caso del Grupo Clarín también lo que se da, y que es una particularidad de la Argentina, es esta propiedad masiva de medios que tienen, que no es solo un diario o una radio, sino más de 200 señales en todo el país y que hegemonizan absolutamente la agenda por una preeminencia en la presencia solamente de tal cantidad de frecuencias. Me parece que esto es lo que hace que descompensa absolutamente la posibilidad de una competencia en los términos de mercado que ellos mismos suponen o dicen defender. Que esto habla de una relación absolutamente oligopólica que transforma en imposible la posibilidad, valga la redundancia, de una paridad en la presentación de información. Por otro lado, con respecto al informe, me parece que a veces también lo que se ve puntualmente en el caso argentino, con la denuncia ahora de Chiche Duhalde,
también muestra el límite de esa oposición denunciator. Porque si uno mira la edición de hoy de Clarín, la denuncia de Duhalde, después de la conferencia de prensa que dio ayer, en la que por lo menos precisó la empresa, que su mujer, la senadora nacional y candidata a senadora, no se acordaba, que es la empresa española Indra, salió abajo una nota B de una página par en Clarín, digamos. Y la conferencia de prensa de Duhalde de ayer, TN la dejó de transmitir, porque realmente llega un punto en que se transforma en grotesca la denuncia. Claro. Esto no quiere decir que no sea la punta de lanza de lo que pretenden hacer estos sectores hacia las elecciones del 23 de octubre. Porque si desde ahora empiezan a decir que hay que ver que se va a cometer un nuevo fraude, y esta vez en la elección real, porque esta fue un ensayo, digamos que sinceró el escenario político, pero no tiene repercusión en la elección concreta, me parece que es riesgoso ver, ahí hay que ver cómo evoluciona esa cobertura de acá al 23 de octubre. A ver, Sandra. Sí, yo para aprovechar un poquito más a Ramonet, pensaba que fue uno de los primeros, o el primero, no lo sé bien, en hablar de pensamiento único en los 90, ¿no? Salió de usted ese concepto. Me parecía interesante recuperar eso porque es muy interesante y porque es una herramienta con la que todos hemos podido conceptualizar un montón de cosas en los últimos años. Ahora, después de haber sido conceptualizada y con el paso del tiempo surgieron en esta región, en América Latina, diferentes gobiernos que son tildados de neopopulistas, ¿no? Con una carga muy despectiva. ¿Cómo ve usted este surgimiento con esta categorización tan despectiva de los gobiernos que rompen o intentan romper con el pensamiento único? Claro, bueno, esa acusación de neopopulismo. Primero, el concepto de populismo no está bien definido y cuando se usa, esencialmente se quiere acusar con el uso de ese concepto. En realidad, se trata de resistir a, digamos, una lógica democrática que hace que quizá en algunos países por primera vez, en cierta medida, la ciudadanía ha elegido programas y ha elegido equipos para llevar a cabo una política que sea más redistributiva. Y que es una vieja aspiración de muchos ciudadanos de América Latina. Y el hecho de que haya legitimidad para llevar a cabo esa redistribución, esa justicia social, para decirlo de otra manera, a algunos que históricamente se han considerado como propietarios del país, le parece un escándalo, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, tratan de encontrar argumentos y que a veces no encuentran. En algunos casos, y en este momento pienso sobre todo en el caso de Venezuela, en particular a principios de los años 2000, cuando la oposición prácticamente desapareció desde el punto de vista electoral, ahí vimos cómo los grandes medios tradicionales, que pertenecían a los dueños del país, y no es una casualidad que los propietarios materiales del país fueran propietarios también del aparato ideológico mediático del país, en ese caso los medios asumieron, ¿cómo diría?, textualmente la función de oposición al gobierno. No hubo simulación ahí. Y sí, sin disimulación, porque el golpe de Estado del 2002 lo conducen los medios de comunicación. Ya había habido el caso del Mercurio en el 73 en Chile, pero es más evidente ahora porque en el 73 no existía aún el fenómeno de la globalización, mientras que ahora sí, y se crea una solidaridad mediática internacional, y hemos visto en ese informe la intervención de la CIP, y el rol de la CIP es muy importante, porque la CIP se presenta como portavoz, digamos, del periodismo, pero la CIP no es portavoz del periodismo, es portavoz de los propietarios de prensa, pero hay una gran diferencia entre un propietario de prensa y la prensa. La prensa la hacen los periodistas, y los propietarios no forzosamente expresan el interés de los propios periodistas o la propia idea de los periodistas. Los propietarios tienen intereses de propietarios, intereses económicos, pero la CIP ha usurpado esa función.
y habla en nombre de la libertad de prensa, pero en realidad no habla, digamos, en nombre de la libertad de prensa, habla en nombre de la libertad de empresa. Ahora, Ignacio, y confunde, confunde, esto es muy importante, confunden libertad de empresa y libertad de prensa, y hacen una especie de juego de, ¿cómo diría yo?, de magia, de circo, y mientras que ellos en realidad están hablando de libertad de empresa, en sus medios se habla de libertad de prensa, y eso tiene un efecto porque yo creo que todo ciudadano democrático está a favor de la libertad de prensa, evidentemente. Nadie está en contra de la libertad de prensa. Ahora, ¿vos no notás esta diferencia de pornografía, si se quiere, entre los medios de los países centrales e inclusive en el caso de Venezuela, con relación a la actitud de los medios de la oposición en la Argentina? Porque vos marcaste el caso de Venezuela, recién estábamos charlando que nosotros nos conocimos con Ignacio cuando el lanzamiento del Media Watch Global en San Pablo y en Caracas. Yo, por ejemplo, y creo que vos tampoco, hemos visto de los viajes, de lo que uno conoce, de lo que uno ha leído, algo similar a lo que ocurre en Venezuela en términos de los medios efectivamente de la oposición. Digo, a vos te ha pasado escuchar boletines informativos en Venezuela convocando al magnicidio, al asesinato del presidente. Claro. Digo, no hay espacio para disfrazarte de periodismo independiente. Yo creo que la diferencia, esto es literal, sí, sí. Literal. Entonces, o la actitud que inclusive han tenido, algo aminorada a propósito del episodio de salud que vive Chávez. Me parece que hay una diferencia, yo insisto con esto, respecto de la persistencia de los, sobre todo de Clarín y La Nación, pero no solo, ¿no? Porque tampoco se trata de usarlos de única cabeza de turco, con relación a cómo ellos se plantan a propósito de que no son medios de la oposición. El fallido de Obarrio, en el programa de Grondona, creo que era. No, de Sloto. O en el Sloto, no sé. Palabras más, palabras menos. Es maravilloso. Es decir, ¿por qué nos quieren impedir publicar lo que señala un medio de la oposición? Ese a mí me parece que es el elemento cualitativo que distingue. Y yo no sé cuánto tiempo va a llevar hasta que haya una posición más sincera, si es que la va a haber, en el caso de los medios de la Argentina, porque me parece que no tienen retorno de ello, más allá de que uno puede conocer de dentro del ambiente la situación revulsiva que se vive en esos medios de la oposición, y particularmente en uno, que es muy revulsiva, digo, con una mitad de la biblioteca interna que puja por decir, señores, se ha expresado la ciudadanía, estamos trabajando en una línea que no es claramente aquella que coincide con los intereses populares, con lo que la gente quiere leer, con lo que la gente percibe, y hay otra mitad que sigue diciendo, ya estamos en el baile, solo podemos seguir bailando. Digo, esto es lo que se escucha dentro de ciertas corporaciones de prensa. Va a llevar mucho tiempo hasta que esto se revierta, y yo no sé si se va a revertir. Hay un momento interesante, Ignacio, respecto de la conferencia de prensa que da Randazzo, el ministro del Interior, cuando Mariano Barrio le grita, lee la nota. Primero desde la silla, digamos, le decía, lee la nota, como diciendo, hay una diferencia entre el título y la nota. O sea, el título decía una cosa y la nota estaba escrita en otro sentido. ¿Qué relación tiene para usted un periodista respecto de lo que escribe? ¿Qué relación de responsabilidad tiene respecto a eso cuando hay un editor, en todo caso, que puede modificar aquello que está escrito? Bueno, es una cuestión teórica en general, ¿verdad? Primero hay que decir que un periódico no funciona de forma democrática, ¿verdad? Un periódico funciona de manera muy jerarquizada, como puede funcionar, no sé, un navío, por ejemplo, donde hay un capitán y hay oficiales, y aunque se esté en un país democrático, en el interior de un navío se respeta una jerarquía. ¿No? En un periódico es igual, quiere decir que la responsabilidad está siempre compartida. Lo que escribe un periodista, por ejemplo, en un periódico el periodista autor de la nota no es forzosamente el responsable del título. El título
es evidentemente la jerarquía quien lo establece. Y el periodista tampoco es responsable del espacio que va a ocupar su artículo. Es la jerarquía quien va a decir en qué página va a ir, qué espacio va a tener, cuántas líneas va a tener. Es decir, hay que ver que forma un conjunto. Y que claro, la jerarquía, un periodista puede ser muy independiente, puede ser muy tener su propia línea, etcétera. La jerarquía siempre puede controlarlo en cierta medida. E inversamente, porque no lo puede controlar totalmente, el periodista siempre conseguirá expresarse. Eso hace que, visto desde el exterior, se puedan simplificar mucho las cosas y a veces es más complejo que lo que parece. De ahí estaba pensando que el enojo a lo mejor viene de el enojo de barrio viene claro, de esa... un título, por ejemplo, citábamos antes El País. Si ustedes observan, digamos, las notas que vienen sobre Cuba en El País, por ejemplo, tomemos un caso de ruptura, porque Cuba, el tema de Cuba está hecho para romper, para que no haya unidad y para que haya debate, ¿verdad? Bien, si usted observa El País, verá que el contenido de las notas es relativamente correcto con respecto a la realidad cubana. ¿Ah? Correcto. Y entre paréntesis, en este momento el autor de esas notas, el corresponsal del País, acaba de ser cesado por el gobierno cubano, pero mi opinión es que, estamos hablando en este caso de Mauricio Vicent, yo considero que sus notas son correctas. En cambio, si usted las analiza y ve los títulos de esas notas, verá cómo esos títulos, digamos, son títulos malintencionados, hostiles radicalmente a Cuba. Es decir, se puede ver la diferencia entre un título y el contenido de una nota. Y ahí la jerarquía del periódico puede forzar mucho más de lo que parece. Por eso los títulos a veces son mucho más... da mucho mayor testimonio de la ideología de un diario que el propio contenido, que puede ser mucho más sutil. Claramente. Vamos a cambiar de tema. En este caso, Mañeto está apelando al corazón. Mañeto es el CEO de un gran grupo multimedios aquí en la República Argentina, el Multimedios Clarín, y el profe Romero estuvo en Duro de Domar y rescató allí una carta de lectores del diario Clarín que es bien interesante. La vemos. Mañeto apela al corazón. Créanme que es imperdible el segmento de Clarín que anoche analizó el profe Javier Pero Romero. Y con él finalizaremos este informe. Superará holgadamente a aquel de las muñecas Barbies. Un tema terrible, ¿eh? Faltan los juguetes importados más pedidos por los chicos. Un tema gravísimo. Es una cosa. Fíjate, ay, mirá la mirada triste. Pobrecita. Es fanática de las Barbies y este año va a tener que cambiar la muñeca por la ropa. ¿Culpa de quién? Del Logro Moreno. Exactamente. Los nenes, ¿no? Bueno, pero hay más juguetes nacionales, ¿no? Fíjate, Sophie Storder vive en Barracas, así arranca, ¿eh? Vive en Barracas, tiene 5 años y como casi todas las nenas de su edad, es fanática de las Barbies. Sofía tuvo una idea, la semana que viene vamos a ir con el colegio a conocer la Casa Rosada. Le voy a decir a la presidenta que deje importar los juguetes. Cristina, qué mala que... Antes de pasar a lo prometido, este fragmento de la película El Mural que rescataba Víctor Hugo. Nosotros somos el cuarto poder. El primero. Los presidentes pasan, nosotros quedamos. Cuanto más divise un gobierno, más dependerá de nosotros y de nuestros lectores. Ahí los tenés. La mayoría son nuestros lectores. Nosotros les hacemos un gran favor. Le evitamos el enorme peso de tener que pensar. El diálogo de estos dos personajes seguramente no contemplaba este burdo intento de llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Acuérdate lo de la Barbie el otro día, de la nena esa que quería comprar la muñeca y no podía, ¿te acordás? La niña rica que tiene... Fíjate esta nota, lectores. Dice, Clarín otra vez bajo el fuego del oficialismo, y una nota en defensa de Clarín. Dice, no puede estar sin su diario, una carta de lectores. Fíjate lo que dice la carta de lectores. Desde que tengo 3 años, más o menos,
y ahora ando por los 13. Sí. Recuerdo que en mi casa nunca falta este diario. Se refiere a Clarín, ¿no? Historia de vida. Con decirle que los días en que no trabaja, se levanta la mamá de esta nena de 13 años, se levanta y sale a las 6 de la mañana, los días que no trabaja, para el puesto, porque no puede esperar la llegada del diario. Me vas a quebrar, boludo. Me quiere quebrar el hijo de... Escuchá lo que le pasa. Me vas a quebrar, boludo. Pobre nena, 13 años tiene, Daniel, imagínate. Ella tiene los ojos del diariero. Es un golpe bajo lo que estás haciendo. Si llega del trabajo y por alguna razón no se lo dejaron, se toma un remis hasta un shopping cercano para comprar. This is love, baby. This is love. Fíjate lo que cuenta esta nena también sobre Clarín. ¿Qué asignación universal y asignación universal? Pero qué sensible está, Daniel, es Clarín. ¿Cómo no te va a pasar eso? Fíjate. En un chiste que festejó a las risotadas me pidió que el día que se muera no le lleve flores. Solo Clarín. Quiero que sepan que mi mamá es única, dice la nena. Claro, y que obvio. Clarín y yo somos lo más importante en su vida. Ahí está. Le contamos a nuestro ilustre visitante que Barcelona es una gran revista argentina que parodia la actualidad. Pero solo en el fútbol Barcelona es invencible, ¿eh? En el terreno gráfico, Clarín, como vimos, lo ha eclipsado. Bueno, qué impresionante esa carta a los lectores, ¿no? Es hasta graciosa en un momento, aparece como un recurso medio pedestre para legitimarse, ¿no? Porque en cierta medida es un poco, digamos, el inconsciente de la información. ¿Qué quisiera ser la información? Quisiera ser una droga de la que no podemos prescindir. Y que cuando nos falta estamos como con la mona, ¿no? Como se dice. Bueno, entonces, está presente en la escena de la película que veíamos también, en esa escena en donde los dos periodistas dicen, bueno, les hacemos lo posible para que no piensen, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido también es una droga, digamos. Sí, pero aquí están más, porque se ve, ¿no? Por la mañana ya falta, hay que salir a buscarlo, necesito, es como una inyección de algo que me va a apaciguar. Y esta idea es como una idea ya casi nostálgica, porque la información ya no puede funcionar así. Digamos que hoy alguien que quisiera tener información, lo que hace por la mañana, en vez de salir a comprar, es que enciende su ordenador o su computadora y se pone a ver la información ya. Es decir, que es posible. O simplemente su teléfono. No hay que esperar el diario. Es decir, ya no estamos en esa fase. La información permanente, cotidiana y con aparatos que llevamos incrustados prácticamente en nuestro cuerpo, en particular con el teléfono, ya la tenemos, ¿no? Es decir, estamos bajo ¿cómo se dice cuando se dice? Perfusión. Estamos bajo perfusión de información, ¿no? Me fue clasificado. Quisiera retomar el tema de los títulos y los contenidos. Yo coincido en que los títulos de un diario son los que reflejan su inclinación. Pero me parece que también merece algún párrafo. Traje un ejemplo que quizás no sea el más preciso, pero sí es muy indicativo de qué pasa cuando esto parte de la redacción de un periodista y no de un cable. Por ejemplo, en Clarín de ayer, a página 21... Lo tenés atrás en la cámara. Ok, atrás. ¿ahí? Sí, ahí va. El PT brasileño pone un freno a su plan de regulación de los medios. Esto es página impar a toda página, ¿sí? Sin embargo, el segundo párrafo del cuerpo central de la noticia, que está extractada de cables de DPA, ANSA y EFE, es: el PT anunció que lanzará una campaña para aprobar en el Parlamento una nueva ley de medios con el fin de evitar monopolios y permitir la democratización de la información. Es el segundo párrafo de la noticia, que está titulada a toda página de esta manera. En este caso se trata de extracción de cables de agencia alemana, italiana y española. ¿Qué pasa? Que probablemente haya sido el caso de Obarrio, de hecho lo ha sido el de La Nación, el colega de La Nación, cuando vos escribís y te titulan de una manera contraria, no ya a la letra, sino al espíritu de lo que señalaste. Ahí es donde creo que debería volver a colgarse el debate que tanta polémica ha generado intramediáticamente en estas horas,
A propósito de Manual Universal de Estilo, está bien que se relacionó con el caso Candela, lo que estalló, ¿no? Pero digo, manual de estilo, deontología periodística, derecho de conciencia del periodista, digo, son todos debates que en la Argentina están muy verdes. Orlando. Iba a hablar del informe, pero prefiero hablar del libro, de este gran libro en pequeño tamaño, ¿no? Primero, me llama la atención el comienzo del libro, en vez de traer una frase de un filósofo, Ramonet, una frase por allí ampulosa, retórica o famosa en las academias, trae una ironía, un chiste de El Roto, uno de los grandes humoristas y dibujantes de España. El chiste dice lo siguiente, o la ironía: lo malo de esta edad de oro de la comunicación y la información es que no hay manera de saber lo que pasa. El Roto. Observen, no hay manera de saber lo que pasa. Y el libro comienza, marco el comienzo del libro que me causó una perplejidad y a la vez una confirmación de por qué soy un experiodista. Porque vos, Ramonet, me lo decís en este libro. Es desafortunado para mí darme cuenta de eso. Me vengo dando cuenta hace tiempo. Pero este libro me coloca en ese lugar del infortunio y de tratar de rehacerme de otro modo. Creo que este libro marca para los periodistas, para los que se creen periodistas, para toda la sociedad, una recomendación interesante. Y el comienzo sería este: el planeta Medios, dice el libro de Ramonet, vive una conmoción de una intensidad nunca antes conocida. El impacto del meteorito Internet, comparable al que hizo desaparecer a los dinosaurios soy yo, uno de ellos, está provocando un cambio radical en todo el ecosistema mediático y la extinción masiva de diarios de la prensa escrita. Mi pregunta es esta: ¿existen los periodistas? ¿Existe el periodismo? Bueno, estamos viviendo quizá la mayor crisis de identidad de los periodistas en este momento, de los periodistas y del periodismo. Es decir, que a la pregunta, por ejemplo, ¿qué es un periodista? Si la planteamos hoy, no sabemos muy bien contestar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la persona que tiene su blog, pues ya es un periodista. O la persona que está completando la información en el sitio digital de un diario, completando la información que se está dando porque esa persona está en el lugar del que habla la información y tiene más información que el propio periodista, también es periodista. La persona que por su formación académica, por ejemplo, porque es experto, digamos, en, no sé, radioactividad, puede dar una lectura mucho más precisa de lo que ocurre en Fukushima que el propio enviado especial del periódico, que solo es periodista y que no tiene información en realidad de lo que es la radioactividad, cómo se extiende, sino que está reproduciendo la información poca, escasa y tergiversada que está dando el gobierno japonés. Entonces, hoy vemos que el testigo que está en Trípoli, que está enviando su fotografía, que está enviando su vídeo de lo que está viendo, etcétera, también es periodista. Entonces, si todo el mundo es periodista, ¿qué es un periodista? Si todo el mundo hace periodismo, y hoy los medios ligeros de los que disponemos, la computadora, en particular el teléfono, la tableta táctil, etcétera, nos permiten intervenir. Somos, digamos, el periodismo ha perdido, el periodista ha perdido el monopolio de la información. Antes, una de las profesiones que existían en la oferta de profesiones de una sociedad, pues había periodistas que eran los encargados de ser intermedios entre el hecho y la narración del hecho con respecto a la sociedad. Hoy esa intermediación
la hacen muchas personas. Entonces, ¿esto quiere decir que los periodistas van a desaparecer? Yo digo que no en el libro. Al contrario, quizá la sociedad hacia la que vamos... En el final usted me da una ilusión. Claro. Me da una esperanza, una expectativa. Sí, porque, digamos, si todo el mundo es periodista, entonces hay que analizar cómo se hace ese periodismo que hace todo el mundo, lo que trato de analizar en el libro. Pero la diferencia quizá no estaría dada por la calidad profesional, ¿no es esa la distinción? Porque, a ver, una cosa es que la mediación tecnológica haya convertido a todo el mundo en eventual relator de la mostranza de la realidad, ¿sí? Un choque ahora, acá, en la esquina, no importa. Pero el modo en que describo el choque, cómo escribo, cómo inserto la información, qué valor le doy a esa noticia, es propiedad de la calidad profesional. Y yo creo que eso no va a desaparecer. Me parece que está muy bien formulada la pregunta. Si todo el mundo es periodista, ¿quiénes son los periodistas? Los periodistas son los que se van a distinguir en términos profesionales. Esa calidad en la práctica, yo lo que advierto es que de alguna manera con la irrupción de las redes sociales, que tienen contratos más débiles, porque digamos si uno entra a una red social no espera que le digan la verdad. La información que sale en los blogs no está chequeada, son opiniones, mezcla de datos, fuente Wikipedia, quiero decir, es un contrato débil con la verdad. El problema, me parece, uno de los problemas es que los medios convencionales han ido ablandando también sus contratos, de modo tal que uno lee un medio convencional y tampoco está seguro de leer la verdad. Estamos pendientes de este tema y tenemos aquí la sección La Patria Tuitera. Okay. La Patria Tuitera. Twitter de Gas Victoria. Antes, New York Times sugirió inspirarse en el modelo argentino. Hoy The Guardian alaba la asignación universal por hijo. ¡Ja! Se nos cagan de risa, che. En el exterior se nos cagan de risa. Diario The Guardian, Inglaterra. En Argentina, la asignación universal por hijo restablece los lazos de las familias con las escuelas. Twitter de Mauricio RG28. El día que Sebastián Piñera apoyó a Pinochet en 1998. Con plena claridad que las condiciones de salud del senador Pinochet hoy día son muy delicadas y todos nosotros las conocemos. El senador Pinochet y su familia están viviendo tiempos difíciles en Londres en estos momentos y por eso merecen toda nuestra solidaridad. Y queremos decirle al juez Garzón que lo entienda muy bien. Chile ha sido, es y será siempre un país libre y un país soberano. Por un problema de principios no podemos permitir que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo se arroje una jurisdicción que no le corresponde y pretenda intrometerse en nuestros asuntos y juzgar a personas por hechos ocurridos en nuestro país y que tienen el alto cargo de haber sido expresidente de la República. Twitter de Fernando Amato. Primero decían que los K eran menemistas y ahora salen con que Cristina Fernández de Kirchner era antimenemista. La Nación. Cristina legisladora. 10 recuerdos de una opositora mediática y rebelde. Cristina Kirchner había ganado fama nacional como la rebelde del Congreso antimenemista, antidelarruista. Lejos de perpetuarse como oficialista, fue una de las voces urticantes de la oposición. Piedra en el zapato. Cristina Kirchner también le trajo dolores de cabeza al gabinete de Carlos Menem. Al quebrar la mayoría oficialista, se opuso a varias de las privatizaciones que estaban en carpeta. Twitter de Feramato. Espectacular el capítulo de Los Simpson que acaban de dar sobre el diario de Lisa y el combate a los medios hegemónicos. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. El comprador, división de medios Burns. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cielo. Burns es agradable.
Queridos lectores, tienen en sus manos el último periódico no controlado por el imperio de medios Burns. No temo decir que Montgomery Burns es egoísta, monopolizador y apestoso. Ah, tal vez Burns no es tan bueno. Esta niña nos ha dado mucho en qué pensar. Oigan, intelectuales, pensar es no beber. ¡Está bien! ¿El Times de Homero? Lo único que hizo mi hija fue decirle a la gente que piense por sí misma. Tal vez yo sea su padre, pero cuando crezca, quiero ser igual que ella, solo que siendo hombre. Ay, papá, esto es tan tierno. Pero aprendí que un pequeño periódico no puede causar impacto en este mundo. ¿El Clarín de Barney? Lisa, me hiciste darme cuenta de la importancia de los medios libres e independientes. ¿Quién quiere una copia del ahorrador de Lenny? ¿También tienes un periódico? ¡Mire las noticias del mundo de Willy! ¿Lo ves, Lisa? En lugar de una persona importante que controle todos los medios, ahora hay 1000 locos fotocopiando sus opiniones sin valor. Estoy muy orgullosa. Está buena. Muy bueno. El rescate del audio... ¿Cómo, perdón? El rescate del audio de Piñera me pareció muy interesante, que es del 98. Quizás alguno criticaría, me parece interesante suscitarlo, que es un audio recortado, que se editó, ¿no? Otro debate tonto que ha surgido desde algún tiempo a esta parte. Sí. Ahora, Ramoneta, hay algo que está claro en Chile, que es cómo la gente armó una red que pasa por distintos lugares, pasa por las redes sociales de internet, pasa por Twitter, por los mails, por las cadenas de mail, etcétera, y esto un poco como reacción, vendría a ser Lisa Simpson en este caso, como reacción al bloqueo informativo que había de parte de los medios hegemónicos en Chile. ¿Cómo está viendo esta situación y esta articulación? Muy interesante, lo que acabamos de ver de los Simpson es un poco una metáfora de Murdoch, por una parte. Claro. La crisis que ha vivido Murdoch este año, y no es una casualidad, y Murdoch demuestra que para el imperio Murdoch, demuestra que para construir semejante imperio tiene que haber una alianza de las 3 P's, una alianza del periodismo, con los políticos, con la policía. Cuando hay complicidad entre esos 3, como ha hecho Murdoch, entonces puede tener su imperio y puede intimidar a los políticos y puede intimidar a la sociedad y controlar a la sociedad, ¿ven? Pero al mismo tiempo, en el mundo árabe o en Chile, estos medios aislados que parecían que en realidad no podían oponerse a los grandes medios, de dictaduras importantes como en Egipto, con capacidad, por ejemplo, para anular a Internet, suspender Internet, pues esos medios cuando se unen, yo hablo de ello en el libro, digo, por una parte tenemos, digamos, la lógica del depredador solitario, Murdoch y su imperio, que solo quiere estar solo. Pero por otra parte tenemos la estrategia del enjambre. El enjambre son muchas personas aisladas, pero que se pueden juntar juntas, y entonces juntas tienen un poder colosal, y han hecho caer a por lo menos 2 dictaduras. La tercera es más complicado, pero Túnez y Egipto han caído de esa manera. Y por consiguiente, hoy los nuevos medios dan capacidad que la sociedad no tenía antes. Yo coincido, pero creo que para que surja el enjambre tiene que haber un clima político que lo habilite. Y creo que la valentía mediática y la creatividad en torno de nuevas herramientas para el combate contra una dictadura tiene que tener un clima político que lo habilite, y me parece que eso es lo que ha sucedido en la Argentina. Por eso me parece un caso interesante, que incluso tiene su extensión en lo que estamos viendo en Bolivia, en Ecuador, en el propio Brasil, donde hay debate por el tema ley de medios,
pero para que haya habido un programa al que se puede criticar como este, porque se le puede endilgar que responde a la hegemonía con una contrahegemonía de orden inverso en términos de mostrar una sola cara de la realidad, pero en cualquier caso válido para la etapa que se vive, tuvo que haber habido ley de medios y ánimo desde una cúpula para que eso pudiera surgir. Me parece que no hay que perderlo de vista, porque los medios finalmente son una herramienta estratégica que considero, para decirlo con un concepto clásico, son elementos necesarios, pero no son elementos suficientes. Yo me quedé pensando qué lugar ocupa la verdad en el enjambre. Nos puede parecer una mentira también alrededor de la utilización de esa misma noción de enjambre. De pronto en las redes sociales se puede transmitir una mentira y claro, que en todo caso el objetivo de ese enjambre sea una cosa distinta, ¿no? La cuestión de la verdad es relativamente complicada. Sí, es complejo. Si hablamos en términos de verdad. Pero, por ejemplo, si hablamos de hechos, ya podemos aproximarnos más a lo que queremos decir. ¿Cuál es uno de los problemas estructurales de la información hoy? Es que la información, como otras actividades, como otros sectores, la información tiene una característica hoy, es que nos instala en un sentimiento de inseguridad, que es una gran característica de la sociedad contemporánea, la inseguridad de todos los tipos, social, patrimonial, inseguridad personal, etcétera. Pero cuando hoy día un ciudadano recibe una información, no está seguro de que esa información va a estar confirmada mañana. Mire, por ejemplo, a propósito de Libia, ¿cuántas veces nos han dicho el hijo de Gaddafi ya ha sido detenido? Se murió como 5 veces. Gaddafi ya sabemos dónde está, etcétera. No, lo que quiero decir es que ¿por qué funciona así? Hoy una característica estructural de la información es que no es precisa. ¿Por qué? Porque va demasiado rápida. Porque precisamente, y en eso estábamos de acuerdo antes, decíamos, ¿qué es un periodista? Aun cuando si todo el mundo es periodista, ¿qué es un periodista? Es aquel que verifica la información, decíamos antes. Es aquel el que recorta y que verifica y que garantiza al ciudadano que la información que le da ha sido verificada. Pero para verificarla hace falta tiempo. Y estamos en un sistema en el que la urgencia es una dimensión consubstancial de la información. La información hoy va a la velocidad de la luz. Y por consiguiente el informador, yo digo, ya no es un periodista, porque un periodista es un analista de un período. Hoy, en realidad, ese período ya no disponemos de él, los periodistas no disponen de él. Entonces hoy hay lo que yo llamo inmedialistas. Y los inmedialistas no pueden verificar. Por eso mucha información que recibimos no está verificada. Estructuralmente hoy el sistema hace que yo puedo, porque nosotros estamos acostumbrados a la información de la era industrial, es decir, una información ya terminada. Pero hoy la información se da en estado bruto. Y los propios ciudadanos, como web actores, van a ir corrigiendo.la. Y al final vamos a tener una buena información, pero hay que leerse todos los comentarios de la información. Ahora, Ramón, volviendo a la idea esta del depredador solitario contra el enjambre, a pesar de todo lo que pueda hacer el enjambre, y yo creo que nosotros somos parte del enjambre, el depredador nos fija las agendas. Nos la tenemos que pasar hablando sobre lo que ellos quieren, y por lo menos eso nos pasa a nosotros aquí. Claro. Y de ahí no hay manera de... ¿Hasta qué punto eso no ha variado respecto de quién instala la agenda? No, bueno, lo del fraude, no sé, vamos, si querés, vamos viendo. Me parece que hay casos, pero digo, si uno quiere tomar como que la presencia, para tomar de algo que apareció esta noche, digo, si uno toma, por ejemplo, el programa de Morales Solá de ayer, ¿sí? Programa central de una emisora de cable central. Francisco Narváez, Chiche Dualde, Violcati y Cristiano Ratazzi, ¿sí?
Es un intento de fijación de agenda que posteriormente ya no tiene rebote porque no hay clima político para que tenga rebote. A mí me parece que en ese sentido hay una variación. Ahora, tenés casos que te van a demostrar lo contrario. Por ejemplo, el caso Candela. El caso Candela es un caso de instalación mediática que a mi juicio no es un tema que haya surgido en general, me parece, y lo suscito, no digo que para que lo terminemos de debatir, yo lo escribí en la columna, y lo quiero subrayar. Contale un poquito a Ramonet que yo sé. El caso Candela es un caso de instalación mediática de una chica que fue secuestrada hace 11 días, bueno, ahora ya 15, apareció muerta. Todavía no se ha sabido cuáles son los culpables, cómo fue todo el desarrollo del caso, y generó uno de los ensimismamientos mediáticos más impactantes que haya vivido la Argentina de buen tiempo a esta parte, con una actuación patética de los medios, que llevó incluso a un cuestionamiento muy serio en términos de cómo se maneja éticamente la información, cómo se puede perjudicar una investigación policial, y hasta cómo los medios pudieron haber incidido en el destino de esta chica. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Candela, la instalación temática responde a algo que, por lo menos como título, lo quiero dejar, y es: ¿por qué en un país donde hay 3 chicos desaparecidos por día, en cualquier caso una cifra muy fuerte de trata, fugas, extravíos, etcétera, para no entrar en puntillosidades que no son al fondo de la cuestión, qué es lo que ha tenido el caso de Candela como para convertirse en una obsesión periodística nacional? Me parece que por lo menos hay que hacerse la pregunta de si acaso no fue que en medio de una tabla rasa política hubo que buscar asuntos extraordinarios por otro wing por parte de los medios. Y ese sí me parece un punto de instalación mediática. Yo, igual, respecto de lo que dice Barragán, quisiera también señalar lo siguiente. MacLeod te decía esto ya por los 70. ¿Qué es fijar agenda? ¿De qué hablas o cómo tenés que pensar? Porque yo creo que los medios que ahora se han pasado a denominar hegemónicos, gracias al clima político que los habilitó, siguen llevando la delantera en términos de qué hablas. Pero me parece que cada vez se revela que no pautan necesariamente cómo tenés que pensar. No es lo mismo de qué hablas que te pauten la cabeza. ¿Qué opinas sobre esto, Ignacio? Sobre la cuestión de la agenda en particular, yo creo que, digamos, los medios hacen historia, su propia historia, la historia mediática. Y por consiguiente hay etapas. Hoy día, globalmente, en América Latina se está viviendo una etapa particular, que es tratar de, si nos alejamos, porque no conozco bien el caso argentino, pero si nos alejamos y vemos el fenómeno en su conjunto, ¿a qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a una especie de corrección general en un sistema en el que los medios privados dominaban el espacio mediático de manera absolutamente abusiva, y en el que el servicio público trata actualmente de ganar terreno. Y se hace amparado por el apoyo popular, o en todo caso el apoyo electoral, en la medida en que son gobiernos que tienen la legalidad democrática para llevar a cabo una serie de reformas y tratar, en la medida de lo posible, de que haya un servicio público que exista frente a unos medios privados dominadores y dominantes. En esa fase de la etapa, una parte del servicio público, que es el caso del que estamos aquí, efectivamente va a tratar de demostrar a la opinión pública que esos medios, que eran los medios por antonomasia, la prensa por antonomasia, es una prensa militante a favor de ciertas ideas y de ciertas categorías sociales. Y en ese sentido parece que marcan la pauta, pero no están marcando la pauta, es una fase del debate. Pero nada debe impedir que el servicio público, pasado esta fase de, digamos, de debate natural, de enfrentamiento natural, de dialéctica natural, pase a proponer su propia concepción de la información, independientemente de lo que hagan los medios privados, que tienen derecho a hacer lo que quieran hacer. Está clarísimo. Señores, vamos al corte. Espero que lo estén disfrutando y estén pensando como estamos todos pensando en este momento. Ya volvemos.